¿Cuántos saben que la palabra de Dios y la presencia de Dios siempre traen revelación a nuestras vidas para ser libres? ¿Cuántos creen eso? ¿O cuántos saben eso? ¿Verdad? La palabra y la presencia de Dios siempre traen la revelación correcta para hacernos libres. Amén. Y es bien padre porque en ese fluir, en esa manera en cómo nosotros buscamos la presencia de Dios, es la manera en cómo le conocemos a Él, cómo disfrutamos de Él y cómo somos impulsados a servirle a Él. Y esta mañana tenemos un tema muy, muy extraordinario que nos va a ayudar y nos va a impulsar a poder servirle al Señor con todo lo que somos. Amén. ¿Cuántos están listos para servirle al Señor? ¿Verdad? Aquí no sé si, bueno, es que como traigo el chícharo acá puesto. Ok, ya los oí, ¿verdad? Pero si estás listo para servir al Señor, bueno, este es el tema y le voy a pedir que me lo puedan proyectar tanto aquí en la pantalla como en la transmisión. Y se llama Rindiéndome y asombrándome en esta Navidad. Y tú puedes pensar, decir, el pastor se volvió loco. Y tal vez sí estoy un poco loco y se me zafan los tornillos de vez en cuando. Pero hoy es el tiempo apropiado para rendirnos y asombrarnos por las cosas gloriosas que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy es tiempo de tomar el camino correcto, de volvernos a enfocar otra vez en el camino correcto que el Señor trazó para nuestras vidas. Y esta mañana esta palabra que es de parte del Señor para mi vida, para tu vida, yo espero que sea de mucha edificación, que traiga libertad. Y oro esta mañana que esta palabra produzca libertad en tu vida y produzca mucho fruto dentro de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y oro también que el Espíritu Santo es el que sea impulsándonos a que lo que vamos a compartir esta mañana con ustedes pueda ayudarnos a alcanzar mucha más plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Entonces, esta palabra que vamos a compartir hoy, y está muy interesante, es una palabra que va enfocada a todo lo que hoy en día sucede en medio de las familias cristianas. Y cuando viene esta temporada de Navidad, cuando viene esta temporada de Navidad, y muchas veces en esta temporada surgen demasiados conflictos, surgen varias acusaciones en que si es, no es, pleitos, iras, celos, mil cosas que suceden, no solamente por la festividad, sino que en medio de las mismas familias genera un conflicto estas situaciones, por si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes para la cena, si no tienes para la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo se vuelve un poquito más el conflicto en medio de las personas cristianas. Y muchas veces cuando llega esta temporada, a muchos de nosotros a veces se nos revuelve el estómago, ¿verdad? Y la palabra de hoy, yo oro al Señor y he estado orando al Señor que esta palabra te haga que se te desrevuelva el estómago. ¿Sí se dice así? Bueno, es una palabra nueva, ¿verdad? En mi diccionario me la anotan, por favor. Ya saben que yo siempre ando inventando palabras. Pero yo sé que esta mañana Dios tiene algo bien extraordinario por el cual nosotros podamos celebrar el hecho de que Jesucristo nació. Y celebrar de una manera apropiada el hecho de que haya nacido, haya cumplido con un propósito, haya muerto, haya resucitado y nos haya dejado su Espíritu Santo para cumplir un propósito en esta tierra. Amén. Y en medio de todo esto, la palabra de hoy tiene como fin el que tú y yo podamos rendirnos y que podamos asombrarnos, no nada más en esta temporada, pero que es importante aprender de por qué hacerlo en esta temporada y que realmente pueda producir un balance. Diga conmigo balance. Y si no lo pudiste decir, escríbelo ahí abajo, balance. Y este balance en nuestra vida que nos ayude a ser verdaderamente libres con respecto a esta temporada. Y hoy vamos a iniciar esta enseñanza con un pasaje que me emociona demasiado. Y después de este pasaje vamos a leerlo y te voy a invitar a que estés bien atento al video que vamos a proyectar después de este pasaje. Sale Lucas
2, 10 al 14 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. ¿Nuevas de qué? De gran gozo. Eso significa que el nacimiento produce gozo. Amén. Entonces es un tiempo para poder estar alegres, porque nació Jesús, nació en nuestras vidas, y ese nacimiento debe producir en nosotros gozo. Amén. Y luego dice: y que lo será para todo, ¿qué dice ahí? El pueblo. Y dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres que gozan de buena voluntad. Y hoy glorificamos al Señor por eso. Así que pon mucha atención a este video y espero que sea de bendición para tu vida, y luego continuamos con la enseñanza. Fue en esa noche de paz, cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro, cuando los cielos se acercaron, maravillados de un humilde pesebre, cuando una madre jovencita adoraba, mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos, y el canto de la tierra subió en Belén, tierno como el latido de su corazón, y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? Este bebé, esta vida tan frágil, ¿es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? Cuya voz clamó causando el estruendo del mar, el que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego abrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, su fama desconocida en este mundo? Él es Jesús, el que brama por los cielos, y aún así susurra nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. Amén. Amén. Hasta que lo único que veamos sea Él. Sea Él. Ese es Jesús. Un Dios que no se quedó como niño, sino que hoy en día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor ahí donde tú estás. Vamos, aplaude al Señor. Celébrale esta mañana. Te adoramos a ti, Señor. Amén. Muchas veces no entendemos el concepto correcto de lo que es Navidad.
y el nacimiento de Jesús es una invitación para cada uno de nosotros como hijos de Dios a gozar de la buena voluntad de Dios, una voluntad que es sencilla, una voluntad que es humilde, que en apariencia, pero sublime y única. Y en medio de nosotros no podemos olvidar qué y quién es realmente el protagonista en medio de nuestra Navidad. El protagonista no es el arbolito, no son las esferas, no es nada más, solamente Jesús. Y esta mañana lo que queremos compartir contigo es el hecho de que tú y yo podamos ver cómo en esta sociedad, una sociedad en la que vivimos, donde priman donde están mis emociones, mi bienestar, la sencillez del Evangelio nos proclama que todo reside de la buena voluntad de Dios, así como lo leímos en Lucas 2, 10 al 14. Y todo eso es un reto hoy y siempre para el hombre. Porque todo lo que estamos viviendo, donde estamos viviendo, hoy creemos y hoy vemos cómo el comercio y lo que se maneja afuera es tan fuerte sobre nuestros niños que muchos de ellos piensan que Santa Claus, ¿verdad? Sabe cuándo te despiertas, conoce a la hora que te bañas e incluso cómo te has portado durante todo el año. Y me puse a meditar que muchos de nosotros como adultos también tenemos un Santa Claus dentro. Y sabes una cosa, porque todo lo que implica el hecho de Navidad, y yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero pensar en Navidad es pensar, y lo primer pensamiento es nieve, Santa Claus, regalos, pino, las esferas, escarcha y lo que vas a cenar. Y la mayoría de las veces ni siquiera está el significado real de Jesús en medio de todo esto. Y fíjate qué tan importante es lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Y cómo nuestros hijos están tan envueltos de tal manera que hoy es necesario tener un regalo para ser feliz. Cuando el mejor regalo que tenemos para ser felices, como lo menciona Lucas 2:14, no teman porque yo doy buenas nuevas de gran gozo y lo será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David, ha nacido en tu corazón hoy un rey que te ha salvado y ese es Cristo Jesús. Y basamos nuestro gozo y basamos nuestro principio de Navidad en una cuestión secular y en una cuestión comercial, cuando la realidad es que no es así. Nuestros hijos están diciendo, hoy le voy a pedir a Santa Claus, hoy le voy a pedir al niñito Jesús. Jesús dejó de ser niño para convertirse en un rey, el rey de reyes y señor de señores. Jesús no trae los regalos, Santa Claus no trae los regalos y ni siquiera existe. Dejemos de mentir y empecemos a entender que el significado de Jesús no solamente son regalos y buenas cosas para nuestros hijos, sino es el hecho de que Él es quien sustenta nuestras vidas, Él es quien provee lo suficiente para nosotros, no nos ha dejado, ha provisto tantas cosas y Él provee el dinero para que puedas tener un presente en medio de tu casa. Dejemos de engañar, comencemos a ser íntegros y convertir lo que realmente es la Navidad en algo que es único y extraordinario. Y muchas veces, y como te lo comentaba hace un momento, muchas de las veces no solamente hay niños con este principio de Santa Claus dentro de su mente, sino también nosotros. Ay, yo ya estoy grande como para estar pensando en Santa Claus, pastor. A veces nos hemos convertido como en Santa Claus, ¿verdad? Nos ha crecido la panza, no nos crece la barba, pero nos crece la panza. Pero la realidad es que muchas veces tenemos un Santa metido dentro de nuestro corazón, que está robando o que está usurpando el lugar que le corresponde a Jesús. Ese Santa puede ser muchas cosas. Y estamos tomando a Santa o a Santa Claus, tomándolo como un eufemismo. ¿Y qué es un eufemismo? Un eufemismo es tomar una cosa, una palabra y representa otra cosa. Y muchos de nosotros tenemos realmente algo metido en el corazón.
Esta mañana yo espero que se ha quebrantado todo eso y que podamos disfrutar de celebrar a Cristo Jesús. No solamente esta temporada, sino no nada más en diciembre, no nada más, sino en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, en agosto, en septiembre y en cada día de nuestras vidas. Amén. Cuando llegamos a estos tiempos de Navidad, es bien impresionante la cantidad de conflictos que se viven dentro de las familias cristianas que conocen al Señor. Porque muchos han satanizado la Navidad. Y la palabra Navidad, la palabra Navidad para muchos es satánica. Decir, no, eso es una fiesta pagana y esto y lo otro. ¿Verdad? Cuando alguien lo menciona, muchas veces se reprende, ¿verdad? Muchas veces hay conflicto en medio de todo eso. Y casi estamos hasta incluso mandando al infierno a todo mundo, ¿no? Porque la Navidad, porque usamos la palabra Navidad. Y fíjate que es algo bien extraordinario que en estos días he estado meditando. La palabra Navidad no es satánica. Di conmigo, la palabra Navidad no es satánica. Así que seamos libres y renovemos nuestra mente. Y así como lo estás escuchando, la palabra Navidad no es satánica. La palabra Navidad viene del latín nativita, que significa nacimiento. ¿Qué significa? Nacimiento. Pero existen varias corrientes en cuanto a la Navidad y vamos a desglosarlo esta mañana poco a poco. ¿Está bien? Para que entendamos el por qué estamos hablando de esto y cómo es que hay cosas que se han metido en nuestro corazón que no nos están permitiendo ser libres ni tampoco manifestar el plan perfecto de Dios en medio de esta temporada y cada día de nuestras vidas. Amén. ¿Estás listo? Si estás listo, escríbelo ahí, ¿verdad? Y vamos adelante. Cuando nació la iglesia, después de la resurrección de Cristo Jesús, fíjate bien, ¿hasta dónde vamos a partir? Cuando nació la iglesia, después de la resurrección de Cristo Jesús, una parte de la iglesia fue al oriente y otra parte se quedó allí en todo, pues toda la área de donde estaba el Imperio Romano. Y ellos realmente celebraban la Navidad pura y casta. Cuando hablamos de celebrar la pura y casta, hablamos del nacimiento de Jesús y de que el nacimiento de Jesús trajo como un propósito que Jesús creciera, hiciera cosas maravillosas, muriera por nosotros, resucitara al tercer día y que viniera y trajera su Espíritu Santo sobre nosotros para seguir impulsando. Ese es el nacimiento de Jesús puro y casto. Esa es la celebración pura y casta, donde no está involucrado un arbolito, tampoco está involucrado ningún otro de los más elementos, ni tampoco Santa Claus. Amén. Entonces esta parte de la iglesia celebraba eso, pero celebraban ese nacimiento. Y una vez que el Imperio Romano empezó a tener dominio sobre todo el pueblo judío, como tú recuerdas, Jesús, en el tiempo de Jesús estaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano controlaba toda el área de Israel, todo el continente de Israel. ¿Verdad? No es continente, toda la parte y toda el área de Israel. Y entonces empezó a establecer la iglesia universal, una iglesia que hoy conocemos como la iglesia católica universal, donde todo lo que hacían ya no era por una convicción, sino por una imposición. Y el gobierno romano comenzó a tener un dominio de todo, que comenzó a decir y comenzó a imponer ciertas celebraciones y entre ellas está la Navidad. Entonces dijo, celebremos la Navidad y mezclemos. El Imperio Romano dijo, y vamos a mezclar todo, ¿verdad? Celebremos al Dios Sol, ¿verdad? Porque es la temporada. Celebremos al Dios Luna porque es la temporada. Celebremos a los dioses y también celebremos a Jesús para que nadie se enoje, ¿verdad? Y entonces, cuando sucede esto, pues empieza a crecer toda esa cultura, pero la iglesia de Oriente, la iglesia puritana, celebraba y rechazaba, celebraba la Navidad pura, pero rechazaba toda esta Navidad pagana que el Imperio Romano constituyó. Entonces, de tal manera que el día de hoy, amados, hablar de Navidad en medio del pueblo de Dios es un revoltijo
de muchas cosas que durante siglos se vienen llevando. Pero gracias a Dios porque hoy nos va a hacer libres de todo ese revoltijo. Amén. Porque estamos regidos nosotros por la palabra de Dios. Estamos regidos por lo que es puro y casto, lo que es importante. Y esto es bien necesario. Ahora, luego, fíjate bien, quiero que sepamos esto porque muchos tenemos el problema de la fecha del nacimiento de Jesús. Es que no fue en diciembre. Es que fue en enero, es que fue entre junio y septiembre, es que y nos volvemos locos peleándonos por cuándo nació Jesús. Yo sé que aquí no pasa en otros lados. Pero tenemos un problema por ver cuándo nació Jesús y cuándo sucedió. Pero realmente es casi imposible poder determinar el tiempo apropiado de cuándo nació Jesús. Lo que sí sé y que estoy plenamente convencido es que Jesús sí nació. Amén. ¿Sí? Y Jesús nació. Ahora, digo que es casi imposible saberlo, pero vamos a una cosa, saber la fecha exacta de cuándo sucedieron los hechos, pero un tiempo en Roma, fíjate bien, el Imperio Romano se declaró el anunciamiento de que María iba a quedar embarazada y lo establecieron como que fuera el 7 de abril. Échele cuentas, de abril, 9 meses, ¿cuánto es? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Y enero. Entonces, del 7 de abril al 6 de enero se cumplen 40 semanas y entonces Jesús nació en enero. Entonces, imagínate, pero más adelante eso lo estableció el Imperio Romano. ¿Sí? Esa cuenta la estableció el Imperio Romano para que cayera más o menos en las fechas que acabamos de mencionar. Dios luna, Dios sol, Dios esto, Dios lo otro, el Tamuz y y todo el revoltijo que hicieron. También Jesús, para que nadie se enoje, ¿verdad? Y en medio de todo esto, más adelante, Gregorio, no sé si tú te acuerdas de cómo se llama nuestro calendario. ¿Es calendario qué? Gregoriano. Bueno, este sinvergüenza, bueno, no es sinvergüenza porque por eso vivimos en este calendario, ¿verdad? Pero Gregorio cambió la fecha y dijo, ¿sabes qué? No es el 7 de abril. Y entonces dijo que se organizara el anunciamiento para el 25 de mayo. Dijo, no, pues que coincida bien para que todas las fechas y todo. Entonces, 25 de mayo, tú sumas 9 meses. ¿Y en qué cae? Diciembre. Y entonces Gregorio dijo, pues que caiga en diciembre y así celebramos. Ya contaron bien, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, y así caemos en todas las fiestas, ¿verdad? Y caemos exactamente con el nacimiento de Jesús. Pero eso no significa que Jesús nació en diciembre, ni tampoco en enero. Y vuelvo a repetir, es casi imposible saber la fecha. Entonces, amados, no perdamos tiempo en saber y pelearnos por cuándo nació Jesús. Lo que sí debemos estar seguros es que nació, murió, cumplió un propósito, murió, derramó toda su sangre para comprar con esa sangre nuestras vidas, limpiarnos de todo pecado, morir, ser sepultado, al tercer día resucitar en gloria para que esta tierra, tú y yo, le conociéramos y pudiéramos tener una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Dale un aplauso al Señor. Lo que sí es importante reconocer es que nosotros como hijos de Dios necesitamos celebrar en esta época y durante todo el año el nacimiento de Jesús. Y celebremos el hecho de que Él se hizo hombre para salvar al pecador. ¿Cuántos pecadores fueron salvados por ese gran hombre? Amén. Entonces necesitamos tener esta práctica diaria.
Y sabes, muchas veces necesitamos tener la práctica de incluso cuando estamos solos, cuando nos levantamos, muchas veces decimos, Señor, gracias por este día y te pido y esto y el otro, pero no celebramos el hecho de que somos salvos. ¿Hace cuánto que no le das gracias cada mañana para decirle, Señor, gracias por salvarme? Gracias por librarme del pecado y de la muerte. Gracias por rescatar del hoyo mi vida y ponerme en un lugar de dignidad. Poner un pacto sobre mi mano y aderezar una mesa en presencia de todos mis angustiadores para que yo pueda deleitarme en ti, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por esa vida eterna. No lo hacemos porque estamos tan metidos en cómo le voy a hacer para resolver los problemas del día a día. Y este es el punto principal. Este es el punto principal. Navidad no es una temporada. Navidad es todo el año. Navidad hay un nacimiento constante. Hoy en día le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación que tenemos. Porque hoy, gracias a eso, el evangelio ha llegado a gente que necesita conocer a ese gran Dios y que nazca ese gran Dios dentro de su corazón. Pero también hay una mentalidad dentro de nosotros, o dentro del cuerpo, o dentro del mundo, una mentalidad secular, la cual no tiene nada que ver con Cristo. Y esto comenzó desde la Revolución Francesa. Ellos comenzaron a mover a sacar un movimiento antinatividad, antinavidad, y es decir, no queremos saber nada acerca de Jesús. En la Revolución Francesa. Y luego en el siglo XX surge en Rusia, fíjate desde dónde viene, en Rusia, un movimiento antiteísta, anticristo. Se empezó a rechazar la Navidad y ordenaron y prohibieron celebrar la Navidad. Hasta el día de hoy el evangelio es penado en Rusia por estos movimientos. ¿Qué está sucediendo? Durante toda la época, desde Roma hasta el día de hoy, se ha querido sacar a Jesús del juego. De tal manera que hoy ha llegado toda esta revoltura a nuestras vidas y busca que nosotros saquemos ese hecho importante de nuestras vidas. No obstante, fíjate más adelante, en Alemania, bajo el movimiento de Hitler. ¿Te acuerdas del movimiento? Segunda Guerra Mundial, 1942, si no me equivoco. Sí, por ahí. Los de historia, las maestras de historia, no está por ahí. Bueno. Pero para él, no solamente el pueblo judío era una amenaza, sino lo que representaba el pueblo judío. Y hizo un movimiento fascista donde Jesús y el nombre de Jesús y todo lo que implicaba con Jesús tuvo que ser removido, incluso el pueblo judío. ¿Me explico? Ahora, ¿qué hizo este hombre? Fíjate, hoy en día tocamos música a una cierta frecuencia de hertz, que es 440 hertz, ¿verdad, hijo? No, toda nuestra música que escuchamos hoy en día son 440 hertz. Y esa frecuencia la fue creada por este movimiento fascista, que de tal manera que todos los cantos que en ese entonces se cantaban tenían una frecuencia diferente, porque esa frecuencia hacía que el corazón y todo el cuerpo y todo lo que funcionaba tuviera una comunión y un contacto directo con Dios. Y lo que hizo este hombre fue quitar la 432, ¿verdad? De 432 Hz pasarlo a 440. Y la 440 genera un tipo diferente de sentimientos y emociones en el cuerpo que son más almáticas que espirituales. Y no tengo tiempo para explicarle todo ese asunto, pero quiero que quede esa cosa como un precedente, porque este hombre creó este movimiento fascista quitando a Jesús de en medio, incluso en medio de lo que es la frecuencia musical, para que todo se moviera por emociones y no por espíritu. ¿Te imaginas? Todo este mundo, a lo largo de la historia, ha querido sacar a Jesús de en medio de la vida de las personas. ¿Qué hace hoy? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Hoy en día, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hoy en día,
Si tú te acuerdas de una palabra, está una lámina por ahí con la palabra Christmas. Muchas veces viene esta palabra de Estados Unidos y la conocemos en Merry Christmas, ¿verdad? Y habla de la feliz Navidad. Y cuando hablamos de Christmas, tienen la palabra Cristo metida ahí en esa palabra. Christmas habla de Christ, que es Cristo, y más, que tiene que ver con masa o con un grupo, lo cual nos lleva a pensar en la siguiente definición: es la celebración conjunta o masiva, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo Jesús. Hoy en día, lo que está haciendo la sociedad es ya no te dicen Merry Christmas, te dicen felices fiestas. Han estado quitando el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, incluso de sus propias palabras para celebrar la Navidad. No nos vayamos tan lejos, en México sucede lo mismo. Ya no vemos letreros donde dice feliz Navidad, sino ahora en toda la publicidad vemos felices fiestas. Porque el plan del enemigo es quitar de en medio de la jugada todo el significado importante de un nacimiento, un propósito, una muerte, una derrota que tuvo ese sinvergüenza que quiere quitar a Jesús del medio. Porque tuvo una derrota al morir Jesús y resucitar, el diablo fue derrotado. Y como no encuentra otra manera, busca confundir al pueblo de Dios y sacar a Jesús de en medio de la jugada, incluso de este nacimiento y acontecimiento tan importante, incluso dentro de la misma iglesia. Y hoy estamos condenados, ¿verdad? Porque en la Navidad y si tengo que celebrarla y si no, y todo el asunto, y quiero que tú y yo nos demos cuenta de esto. Pero ahora la fiesta secularizada de la Navidad, ya vemos todo esto. Pero Cristo necesita estar en donde nosotros estamos. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Y lo que tenemos que manifestar y representar es ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Entonces, amado, ¿qué necesitamos hacer en esta temporada? Manifestar a Cristo. ¿Qué necesitamos manifestar en enero? A Cristo. En febrero, en marzo, en abril, en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, ¿qué tenemos que manifestar? A Cristo, el que nació dentro de nosotros y nos hizo crecer y fructificar para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Entonces, hay un nivel religioso. La Navidad es satánica. A nivel secular, no hay Cristo, no más Cristo. Y ambos grupos están perdiendo la esencia de la Navidad. Y hoy, basado en esta historia fascinante del nacimiento de Jesús, la palabra del Señor trae para nosotros desde la perspectiva correcta que podamos entender qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios. ¿Está usted listo? ¿Está listo? Y vamos a ver la historia de varios grupos de personas que no se rindieron ni se sometieron a ellos, sino que podemos decir, como con el eufemismo, tenían su santa dentro de su corazón. Y por esa razón Jesús no pudo entrar en el corazón de ellos, y vamos a ver cuáles son. Lucas 2, 6 y 7, fíjate lo que dice, aquí está la laminita, ¿verdad? Y dice, mientras estaba ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. Y María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió, en tiras de tela o en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Y quiero que por favor subrayes esta parte, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y comienza esta historia como tú y yo la hemos leído en muchas ocasiones o la sabemos, de que Jesús nació en un pesebre. Pero la intención de saber por qué nació ahí es muy importante. Resulta que en los tiempos de Jesús, el César del Imperio Romano dio la orden de que todos regresaran a sus lugares de origen para ser censados. ¿Para ser qué? Censados. Entonces, imagínate, era todo un mundo que se había salido de su ciudad para prosperar y todo, imagínate.
A los que son de Cárdenas, imagínate que hubiera un censo y tenía que regresar a Cárdenas, tenía que regresar a Guatemala, el Emanuel, ¿verdad? Tenía que regresar a esto y tenía a todo mundo a regresar a sus lugares. Una cuestión migratoria de donde ya no estaban y tenían que regresar. Entonces eso significaba, imagínate cuánta gente y cuántas miles de gente tenían que regresar a la ciudad de Belén, de donde era María y de era José. ¿Puedes imaginarte? Entonces, si tenían que regresar al lugar de donde soy, tengo que ver que no soy el único que va a regresar ahí. Y van a ir todos. Iban a ir porque era mandato y como estaban gobernados tenían que obedecer, si no les iba mal. Entonces, cuando llegaron José y María y se dio el hecho de que estaba a punto de dar a luz, ¿verdad? Y buscaron en todos lados y no había lugar. Y fueron desde el lugar más alto, fueron de los lugares donde se podía, los mesones y de todo, y anduvieron buscando en casa y todo lo demás, que no encontraron un lugar para ellos. Y el primer grupo del que queremos hablar, y está aquí en la lámina siguiente, el primer grupo son los del mesón. Di conmigo, el mesón. Cuando dije esta palabra en la casa, mi hijo se empezó a reír. Y no sé qué se imaginó, ¿verdad? Pero el mesón. Y era temporada alta. Era como esta temporada, donde todo el mundo salió como si fuera de vacaciones. Iban a ir a ser censados nuevamente. Y la ciudad estaba en censo. Toda la gente había vuelto para cumplir con este requerimiento. Y era uno de los momentos de mayor comercio. Di conmigo, comercio. Y todo el mundo estaba buscando lugar donde quedarse. Los dueños de los mesones estaban sumamente bendecidos porque era su mejor temporada, la época navideña, la época del nacimiento de Jesús. No confunda navideña con el espíritu navideño comercial de estos tipos. Eran sumamente bendecidos, pero en medio de todo eso era porque estaba la época del censo. Porque para muchos, fíjate bien, la Navidad es una fiesta de consumo. Hoy en día Navidad tiene que ver con fiesta de consumo. En nuestra nación, solo en la época de Navidad se consume 1.3 millones de pesos únicamente en esta temporada. Cada familia, según los estudios realizados por la Cámara de Comercio, una familia en promedio en esta época navideña gasta en un promedio de 5,500 pesos más el gasto de todas las cosas que tienen que hacer durante todo el mes. ¿Qué quiere decirnos eso? Muchos de nosotros estamos tan llenos de secularismo, regalos, vacaciones, familia. Y no estamos en contra de dar regalos, y eso no es para que lo malentendamos. No estamos en contra de dar regalos. Pero es importante que si nos dan, que si nosotros vemos esto, no condenemos las cosas, porque estamos hablando de esto. Y decir, es que en Navidad no, pero si recibimos un regalo no le decimos que no, ¿verdad? Pero si nos dicen, vamos a cenar juntos, ¿qué te parece? Vamos a celebrar Navidad, pero vamos todos a cenar ese día, ¿sí o no? Siendo honestos, ya sáquese la culpa, líbrese, ya, sí, cierto. Bien que nos comemos el pavo, o lo que sea que preparemos. Y no nada más eso, estamos esperando el día 25 porque hay recalentado. Bravo, la verdad. Imagínate en dónde estamos cayendo en cuenta con una Navidad secular donde decimos, no, es que no celebramos eso, porque eso no, pero si nos dan algo y si nos invitan a cenar, no decimos que no, porque entonces sí está bien. Hermano, esto lo que queremos, quiero que veamos y a dónde nos está llevando la palabra y a dónde nos está llevando el Espíritu. Es que quiero que veamos que necesitamos dejar de ser hipócritas y dejar de ser doble cara, porque dentro de la iglesia, ay no, porque es pecado, pero por acá afuera seguimos disfrutando.
Y tenemos que ser de un solo ánimo. Por eso es importante que tú y yo sepamos la importancia que tiene este hecho importante, que no es en esta fecha, sino que es cada día y cada tiempo y cada situación y cada mes del año, el nacimiento de Jesús. No saquemos a Jesús de la jugada, no saquemos el nacimiento de Jesús de la jugada, porque es importante. Sin ese nacimiento no hubiéramos estado nosotros aquí. Amén. Estamos viviendo en una cultura que está llena de todo menos de Cristo. Es que Cristo no nació en un centro comercial. La Navidad no nació en un centro comercial. La Navidad nació en un pesebre, en un lugar humilde. ¿Por qué? Porque no había lugar para Él. Hoy en día estamos tan metidos en qué vamos a cenar, qué me van a regalar y qué vamos a regalar y todo. Estamos tan metidos en eso que ese secularismo, ese comercio que hay dentro de nosotros no permite que haya lugar para nosotros, en nosotros de Cristo. No hay lugar para Cristo por lo que estamos viviendo. Y así como eso, los del mesón, no había lugar para ellos. Tal manera que tuvo que dar a luz en un pesebre, en un lugar donde comen los animales. Ese es un pesebre, ¿sí sabía? En un lugar donde comen los animales, ahí vino y dio a luz el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué nos sirve comprar tantas cosas en Navidad si entramos en un ciclo de una vida vacía sin Cristo? Es preferible que usted compre algo sencillo con Cristo en el corazón que estar lleno de cosas materiales y cosas lujosas, pero sin Cristo en el corazón. Eso significa el mesón. Eso significa el hecho de que no había lugar para Él. El consumismo que hay, el secularismo que se ha metido dentro de la iglesia, no hay lugar para Él en nuestras celebraciones. Por eso muchas veces se dice que es una cuestión pagana, porque todo está lleno de todo menos de Cristo. ¿Está usted acá? Amén. Los que están en la transmisión, levante la manita ahí si está ahí conmigo. Y fíjate bien lo que dice Marcos 4, 18 y 19 en la siguiente lámina. Y dice: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyeron la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún ¿qué? Fruto. Y eso es lo que sucede cuando no hay lugar para Cristo en el corazón. No hay fruto en el corazón, no hay fruto en la vida de la persona. Todo se vuelve secular y todo lo que practicamos se vuelve pagano. ¿Está usted conmigo? El segundo grupo que tenemos y que encontramos en esta historia maravillosa del nacimiento de Jesús es Herodes. La siguiente lámina, por favor, ahí está, Herodes. ¿Qué tiene que ver Herodes con esto? El primer grupo ya lo vimos, ¿verdad? Este grupo es el que no había lugar y no hay cabida en el corazón para Jesús por la cuestión material. ¿Estamos? Segundo grupo, Herodes. Mateo 2, del 1 al 12, fíjate lo que dice. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por este tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Fíjese bien cómo dice la palabra, para que no me venga que son los reyes magos. Aquí la palabra no dice ni que son reyes ni que son magos. ¿Estamos? Dijo que eran sabios de países del oriente. Y cuando hablaba de esto, hablaba de astrónomos. No eran magos. Eran gente que se dedicaban a ver las estrellas y a caminar conforme a todo ello y establecer ciertos patrones porque estudiaban la astronomía. Y eso les hizo ver que había un anunciamiento con una estrella en particular que les hacía saber que el Rey de Reyes había nacido. ¿Estamos? Y preguntaron, llegaron con Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente. Diga conmigo, se perturbó profundamente.
igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y ellos contestaron: en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en que habían aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Diga conmigo: se llenaron de alegría. Y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Quién les advirtió del sueño? Ahora vamos al versículo 16, Mateo 2:16, dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso ¿qué? Furioso. Y entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Ahora, fíjate bien en esta porción de la escritura, parte de la historia, y este Herodes se le llamó Herodes el Grande. Y era una persona muy peculiar, era el rey sobre Judea. Y trabajaban con él los romanos, y el imperio romano le favorecía porque podían tener control de los judíos, y él tenía el dominio sobre todos los judíos, ¿verdad? Él era el rey, y cuando recibe la visita de estos sabios astrónomos, va y consulta con los sacerdotes y fariseos, y le corroboraron que realmente lo que ellos habían dicho, y entonces manda a los sabios para que lo vayan, lo busquen y lo adoraran, ¿verdad? Y no tanto para adorarlo, sino porque tenía miedo de que alguien le quitara el trono. ¿Qué llegaron diciendo? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Y qué hizo? Se turbó, y junto con él toda Judea. Fíjate bien qué importante. Entonces, Herodes representa a un grupo de personas que el orgullo los domina. Herodes fue un hombre terrible. Este hombre mató a su madre, mató a su esposa, mató a sus hijos, mató a su hermano ahogándolo, ¿verdad? Mandó matar a todos los que subirían después de él al trono. Y entonces, imagínate, si mató a todos esos tipos de personas y todos los que podían quitarle el trono, ¿sí? Entonces, y los mató para que nadie se lo quitara, un niño no iba a ser problema para Herodes. No le costaba nada mandar matar a todos esos niños. Y dijo: si no le atino, pues en uno de esos le atino, ¿verdad? Porque él era el único rey. Y si no era él el rey, no iba a serlo nadie. Entonces, muchos pensamos, dices, gracias a Dios que no somos Herodes, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no somos como Herodes? Pero mira esto, muchos de nosotros tenemos el mismo problema que Herodes. Queremos ser los dioses de nuestro propio mundo. No queremos que nadie se siente en mi trono, solo yo. Herodes no tenía el problema con el niño Jesús, tenía un problema con el rey Jesús. Escucha bien esto. Tú y yo no tenemos problema con el niño Jesús. Tú y yo tenemos problemas muchas veces con el rey Jesús, porque Él quiere sentarse en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, pero muchas veces no lo dejamos que se siente ahí, porque ya nos sentamos nosotros. ¿Está usted acá? Y en esta época o en cualquier época del año, muchos no tenemos el problema con eso. Hasta le decimos a nuestros hijos que quien trae regalos es el niñito Jesús. Y es tan tierno, es tan lindo. Pero déjame decirte algo, Él ya no es un niño.
Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y entonces cuando Jesús viene a pedir un área de nuestras vidas, ¿qué es lo primero que sale? Muchas veces el Herodes que llevamos dentro. Tal vez podemos decir, mira, pues el sexo yo lo hago como yo quiero. Fornicar dicen que es un pecado, pero para mí me parece que está bien y no pasa nada. Muchas veces se dice que tener una relación fuera del matrimonio es adulterio, pero para mí me parece bien y no pasa nada. A mí me parece bien no darle cuentas a nadie y para mí está bien, no pasa nada. Y Herodes es lo que manifiesta. Un trono que está ocupado, que no le da un lugar al Rey Jesús. Cuando Cristo pide cuentas de nuestra área emocional, muchas veces no se las rendimos. Cuando el Señor pide esa área de nuestras vidas, de nuestra área financiera, nuestra área emocional, no se la damos porque creemos que podemos con esa área y tenemos dominio sobre esa área. Somos lo suficientemente productivos para poder llevar esa área de una manera apropiada. Y nos convertimos en Herodes. Queremos reinar nuestro propio mundo insignificante, pero cuando rendimos nuestras vidas a Jesús, el Rey de Reyes, Él lo transforma todo para bien. Amén. Y hoy el Señor quiere transformar todo esto para bien. Mateo 2:3-6 dice lo siguiente: cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros, ¿verdad?, y de la ley religiosa, y les preguntó: ¿dónde se supone que nacería el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres el menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y ya vimos el ejemplo de los del mesón, que son el ejemplo de no hay lugar para Jesús porque hay cosas más importantes. Ya vimos el ejemplo de Herodes, donde hay un orgullo y no dejamos que nuestra vida tome el trono el Señor Jesús. Pero vamos a ver otro ejemplo muy importante y con esto vamos a terminar. Número 3, son los religiosos. Di conmigo, los religiosos. Sin miedo, hombre, los religiosos. Fíjate qué importante pasaje, porque este pasaje revela que Herodes los había mandado llamar. ¿Sí? Herodes los había mandado llamar. Y les preguntó: ¿qué onda con el Rey Jesús? ¿Qué onda? Y fíjate, bien importante, ¿por qué crees? Fíjate, ¿por qué sabían las escrituras y no fueron a adorar al niño? ¿Por qué si sabían que iba a venir un Mesías y que iba a nacer un Salvador en Belén y que de ahí iba a salir ese rey que iba a ser el pastor de todo el pueblo? ¿Por qué no fueron a adorar al niño? Si ya habían llegado los sabios de Oriente y habían traído esta revelación, ¿por qué los que sabían la palabra no adoraron al niño? No salieron corriendo despavoridos a encontrarse con él, porque la religiosidad no los soltaba. Porque es más importante el conocimiento que el hecho de despojarme del conocimiento para poder probar la realidad que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Hay un grupo de personas que se pierden en el enfoque en esta época porque vienen enojados. Porque el grupo de religiosos aún tiene la palabra, la religiosidad, la palabra Navidad la tienen como algo satánico, como algo que no es propio de la iglesia, ¿verdad? La religión los tiene tan atados que no celebran el nacimiento de su Salvador. Y ahora no estoy diciendo que vamos a tener una fiesta pagana y saquen todo y órale. No malentendamos. Una cosa es no ser religiosos y otra cosa es ser libertinos. Y no estamos buscando ser libertinos, sino tener un punto de balance y un enfoque correcto de qué es realmente la Navidad para un hijo de Dios.
Me estoy dando a entender y yo espero que sí. Y que si quiere venir un espíritu de confusión en el nombre de Jesús, queda destruido y sometido a la obediencia a Cristo Jesús. Porque por años hemos estado caminando esclavizados a una realidad que no es la realidad. Que incluso en este tiempo celebrar con la familia produce culpabilidad dentro de nosotros, que aún oramos: Señor, perdónanos por celebrar en este tiempo. Señor, perdónanos. ¿Perdonar qué? Enfócate, celebrar a Jesús no tiene que ver. Entonces celebremos a Jesús solamente cuando sea apropiado, no en esta época. ¿Cuándo será apropiado? No nos reunamos entonces, porque cada domingo lo que hacemos es celebrar ¿a quién? Y cada domingo celebramos que alguien le conoce, porque pues murió por él y entendió que murió por él, que nació, murió y resucitó por él. Entonces no celebremos cada domingo. Celebremos cuando investiguemos la fecha correcta. ¿Sabe cuándo va a ser eso? Nunca. ¿Está aprendiendo? Entonces es bien importante. Pero la religiosidad no da buenos resultados. Y esto es impresionante, cómo estos sacerdotes y maestros de la ley no fueron a adorar a Jesús. ¿Por qué? Por su religiosidad. Y podemos preguntarnos: Señor, ¿y por qué no te revelaste a ellos? Y si recordamos con el versículo con el que iniciamos, ¿quién trajo la revelación? Los ángeles. ¿A quién? A los pastores. A gente sencilla. ¿A gente qué? Sencilla. A gente humilde. El evangelio es para todos. Escucha bien esto: el evangelio es para todos, pero no todos lo creen. ¿Escuchas bien esto? Gente sencilla. El evangelio se nos ha hablado a todos, y hoy en día a través de redes sociales se ha dejado que el evangelio corra, para que nadie tenga pretexto de que el evangelio no llegó a sus vidas, de que digan: ay, pues es que yo no sabía nada. No, el evangelio llegó. Porque el evangelio es para todos, pero no todos lo creen. ¿Por qué no se reveló a ellos? Porque aún conociendo la palabra, aún habiendo terminado todo el curso de semillas y haber visto todos los programas devocionales, todos juntos es mejor, los tiempos de oración, las células y todo, y aún así no creer. El evangelio es para todos, pero no todos lo creen. Cristo Jesús es el evangelio mismo. Cristo Jesús es la palabra encarnada. Vino y nació para hacerse carne, morir por nosotros, resucitar y dejarnos con nosotros a su Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se le reveló el Señor? Veamos Lucas 2, 8 al 20. Esa noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Dijo: les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, y la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela o en pañales, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. Di conmigo: vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que los ángeles le habían dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Di conmigo: quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños y glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Una de las profesiones más humildes
en este tiempo era el ser pastor de ovejas, pastor de animales. Y la mayoría de negocio de esa época era el sacrificio de las ovejas. Las sacaban ellos, lo que hacían estos pastores es cuidaban de esas ovejas, las sacaban a pastar, ¿verdad? Y luego después las vendrían a sacrificar. Y fíjate qué interesante es esto, porque quien se le revela a los pastores fue el mismo cordero que tiempo después iba a ser inmolado por cada uno de ellos. ¿A quién se le reveló? A los pastores. ¿Y qué hicieron los pastores? ¡Vámonos! Fueron, adoraron, cuidaron a aquel que iba a pastorear sus vidas. ¿No te parece impresionante eso? Fíjate qué importante es. Y es interesante ver cómo estos hombres se pudieron encontrar con él ahora, pero también se le manifestó a un hombre anciano que se llama Simeón. ¿Has escuchado hablar de Simeón? Era un sacerdote, ¿verdad? Este sacerdote estaba orando y clamando porque viniera el Mesías. Y cuando se revela a él, ¿verdad? Y vienen y lo presentan, entonces Simeón, un hombre que por el Espíritu Santo estaba esperando ver al Mesías, y es increíble que nadie en la Biblia era como Simeón. No había Espíritu Santo en ese entonces porque Jesús apenas acababa de venir, pero había algo que le reveló a su espíritu. El mismo Espíritu le reveló a su espíritu: va a venir un Salvador. Y cuando Simeón lo vio y lo tomó en sus brazos, dijo: Señor, ya puedo descansar en paz. He visto tu gloria, he visto que tú ya cumpliste y ahora sí me puedo ir en paz porque ya vi lo que tú revelaste a mi vida. ¿Cuántos hoy, esta mañana podemos decir eso? Señor, gracias, porque esta mañana me puedo ir en paz sabiendo lo que tú has revelado a mi vida, porque es por el Espíritu que tú y yo recibimos esta revelación. Tú y yo no necesitamos un ángel que nos revele. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo que lo revele. Así como lo hizo con Simeón, que Jesús era el Mesías, y que lo mismo que el mismo que vive dentro de nosotros es lo mismo que le reveló a Simeón. Y el mismo Simeón dijo esto, de que ya podía descansar y todo. Esto habla de gente sencilla. ¿A quién se le revela el Señor? A la gente sencilla. Primera de Corintios 1, 28 y 29. Fíjate lo que dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo y lo que estaba considerado como nada. ¿A cuántos de aquí nos han menospreciado? ¿A cuántos de aquí en la red de aquí? Dinos ahí, levántame tu manita. Si te han despreciado en algún momento, te han rechazado alguien. Ahí alguien, a muchos, a todos nosotros nos han despreciado. Hemos puesto comentarios en Facebook y nos rechazan por los comentarios que ponemos. Hemos puesto otras cosas y nos rechazan. Hacemos ciertas cosas, nos rechazan, nos hacen menos, nos hacen a un lado. ¿Por qué? Porque de ahí, esos son los que escogió el Señor. Gente sencilla, gente rechazada, gentes despreciados. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Dios te escogió a ti para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Dios te usó a ti, te escogió a ti para manifestar su gloria a esta tierra en esta temporada y todos los días del año. Amén. Es bien importante. Y dice: como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Cuál es el asunto? Que la gente sencilla no tiene necesidad de andarse jactando por lo que sabe o lo que no sabe. Sabemos quién está dentro de nosotros, sabemos quién revela y sabemos lo más importante: quién nos compró, quién nos escogió, quién nos sacó de lo vil y lo menospreciado para manifestar su gloria en esta Navidad y todos los días. ¿Ves por qué es importante rendirnos y asombrarnos cada Navidad? O cada que el mundo ha puesto una fecha, pero no es la fecha, es la intención, es el significado. ¿Estás conmigo? Termino. ¿Cuál es la actitud? Entonces, ¿qué actitud debo tomar, pastor, en esta época?
Primero, aprende que eres libre en el nombre de Jesús. Y que puedes celebrar a Jesús todos los días del año. Pero que esta es una temporada importante donde el corazón está sensible para que muchos vengan al conocimiento de Él. ¿Qué actitud debo de tomar? Mira, no quiero ser religioso. No quiero ser esos religiosos que se perdieron el suceso más importante de la Navidad. Y tampoco quiero que tú lo seas. No quiero que seamos el Herodes, llenos de orgullo, que se perdieron el significado de la Navidad. No quiero que seamos, ni tampoco quiero ser los del mesón, que todo lo secularizaron y Jesús no tenía cabida en ellos. Hay 3 principios importantes que ya aparecieron ahí en tu pantalla. 3 cosas importantes. Número 1, permitamos que Cristo sea el Rey de toda nuestra vida. Puedes venir, hija, pero a ver si antes de que venga Cristo. Número 1, permitamos que Cristo sea el Rey de toda nuestra vida. Y aquí cabe la pregunta del eufemismo que utilizamos al principio. Amado, ¿cuál es tu santa? Y algunas hermanas, yo creo que estando ahí en su casa, dicen, mire pastor, aquí está mi santa. ¿Verdad? Está panzoncito y todo, y es el que trae los regalos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una vaca sagrada. Y unos hermanos tal vez me van a decir, aquí está mi vaca sagrada. No, tampoco se vaya por ahí, hermano. ¿Qué es lo que hay en el corazón que no permite que sea el Señor de nuestras vidas Jesús? ¿A qué no le hemos dado lugar? ¿A qué le hemos dado lugar que no es Cristo Jesús en nuestro corazón? Hoy Jesús dice, yo quiero ser el Señor de toda tu vida. Permitamos que Él sea el Rey en esta temporada y en cada día de nuestras vidas. Número 2, celebremos que Cristo vino al mundo a salvar al pecador. No al arbolito, hermano, porque el arbolito no es la Navidad. El arbolito no es Jesús. Las esferas no es Jesús. La comida no es Jesús. La familia no es Jesús. Lucas 2:20 dice lo siguiente: los pastores regresaron a sus rebaños. ¿Cómo lo hicieron? Glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Celebremos a Cristo. ¿Qué te parece si te pones de pie ahí donde tú estás y comienzas a celebrar a Jesús? Vamos, dale un aplauso al Señor. Celebremos que Él nació y murió y resucitó por nosotros. Te adoramos, Jesús. Te adoramos a ti. No adoramos lo demás. Nadie va a robar tu gloria, Señor. Ni esta temporada, ni en todo el año, Señor. Nada va a robar tu gloria. Tú eres la razón. Tú eres la razón, Señor, de nuestra celebración. Algo el que el diablo quiere quitarles y quiere quitarnos en esta época y en todo el año es el gozo. Algo que Él quiere venir, robar, matar y destruir es el gozo por saber que Cristo Jesús nació y murió por nosotros y resucitó. Pero el gozo en esta época de Navidad no es por los regalos que vamos a dar, no es la comida, no son las vacaciones, no es el motivo real ni la alegría. Nuestra alegría es decir, gracias, Señor, porque viniste a salvarnos. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios que los salvó? Vamos, levanta ahí tus manos y dile: Señor, gracias por salvarme. Gracias por venirme a dar libertad. Gracias porque me reconciliaste con mi Padre Celestial y hoy puedo tener comunión contigo. Vamos, dile ahí. Vamos, dile: Señor, gracias porque hoy por ti puedo tener comunión. Hoy por ti tengo libertad. Hoy tú eres la razón de todas mis celebraciones, Señor. Gracias, Jesús.
Fíjate que una cosa bien importante que hemos aprendido mi familia y yo, mis hijos, mi esposa y yo. Finalmente todos celebramos esta noche, este 24 de diciembre, todos tenemos una cena familiar. Y muchos decimos que no, pero sí lo hacemos. Pero hoy con la libertad de saber este principio y este enfoque de qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, te animo a que lo hagas para que puedas prestar, para poder celebrar que vino el Señor al mundo a salvar a los que se habían perdido. Y algo que nosotros hacemos y que te animo a que tú hagas es que antes de celebrar y antes de comer y antes que todo, una de las cosas que el Señor instituyó y que hemos hecho mi esposa y mis hijos y un servidor, es el hecho de tomar un tiempo para celebrar Santa Cena. Y creo que eso te lo he compartido en años anteriores. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Es invitar al Señor. Porque si Él nos dio la libertad y lo celebramos por lo que Él vino a hacer, Él me dio la libertad para yo tener comunión con Él. Y esa libertad me hace a mí poder decir: Señor, gracias por tu sangre y gracias por tu cuerpo. Porque esa sangre y ese cuerpo molidos y derramados por mí trajeron libertad para mí, y hoy es la razón de mi celebración. Y celebramos la Santa Cena, anunciamos al Señor, anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, pero también anunciamos que Él vendrá pronto. Amén. Y te animo y te reto a que en este tiempo, como iglesia, como familia, tomemos un tiempo para tomar esa Santa Cena antes de toda nuestra celebración. Y tú vas a ver el darle lugar a Jesús en todo lo que hacemos. No nada más en esta temporada, en todo lo que hacemos. El cambio tan radical que va a traer sobre nuestras vidas. Amén. Y número 3, llevemos el mensaje de Cristo a todos los demás. ¿Qué tengo que hacer en este tiempo? Lleva el mensaje de Cristo. Es algo ventajoso. Para muchos es algo ventajoso este tiempo. Pero, a ver, amados, no llevamos a las personas al cine a ver una película que trata de una situación donde Cristo tuvo una acción en la vida de una persona para que otras personas conozcan. Llevamos a la gente a un lugar pagano donde se exhibe pornografía, donde se exhibe narcotráfico, donde se exhibe tantas cosas, y llevamos ahí, presentamos a Jesús, sí, pero eso no es tan pagano como una Navidad. No sé si me estoy dando a entender, amado. Yo espero que el Espíritu Santo esté renovando tu mente esta mañana, porque este es el tiempo, esta es una de las temporadas más extraordinarias donde Cristo necesita habitar en el corazón de nosotros. Lucas 2:14 dice: la gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Es tiempo de llevar el mensaje del Evangelio, amados. Si vamos a celebrar, celebra, pero te voy a pedir algo: no lleves crítica. Erradica toda crítica por amor a los demás. Hay quienes tienen su pino, tienen esto, tienen el otro. No critiques. Dios nos llamó a amar, no a criticar. Pero hay que encaminarlos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es amor, y el amor que vino a dar por nosotros es lo que tenemos que repartir. Dejemos nuestra parte religiosa a un lado. No lleves comentarios destructivos, lleva comentarios que edifiquen. Tú y yo no estamos para convencer a la gente. Quien convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, del cual ya hablamos, el cual nos reveló esta mañana Cristo, y el cual se le reveló a Simeón para poder descansar gracias a esa revelación que trajo el Espíritu Santo. Lleva ese amor de Cristo a toda la gente que te rodea. Manifiéstate como verdadero hijo de Dios. Esta tierra está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es tiempo de llevar la misericordia, es tiempo de llevar la paz, es tiempo de llevar el gozo por lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento y levantas ahí tus manos y comienzas a orar? Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu carácter. Gracias, Señor, por tu manera de acercarte al hombre. Empieza a darle gracias ahí al Señor. Dile: gracias.
Señor, esta mañana queremos contemplar a Jesús. Entendemos cuál debe ser el centro de todo nuestro creer y hacer. Señor, esta mañana entendemos, pero pedimos de tu ayuda. Espíritu Santo, ayúdanos una vez más a vivir nuestra historia, a vivir a vivir nuestra historia reconociéndote a ti como el único protagonista de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que todo espíritu de religiosidad de nuestra vida sea quebrantado en el nombre de Jesús. Hoy que toda palabra, todo conocimiento sea esparcido para que venga la revelación de tu palabra, la revelación de tu presencia y produzca vida dentro de nosotros. Que produzca ese deseo, Señor, de celebrarte día a día. El hecho de que hayas nacido, que hayas tenido ese propósito, cumplido ese propósito, ser obediente hasta la muerte y esa muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda manifestar tu gloria en esta tierra, en esta temporada y en cada temporada de nuestras vidas. Señor, aquí estamos para ti. Aquí estamos, Señor, y necesitamos, y ayúdanos, Señor, a que todo orgullo sea quebrantado. Vamos, y si hay algo de orgullo en tu corazón, si el Señor habló en esa área de tu vida, si no le hemos dado el lugar correspondiente, no hay cabida en ti, porque hay algo dentro de nosotros, hay un santa dentro de nosotros que estorba, que ha tomado el lugar del Señor. En el nombre de Jesús, renuncia a él esta mañana. Dile: Señor, hoy renuncio a esto que se ha enclavado en mi corazón. Hoy renuncio a la religiosidad, hoy renuncio al orgullo, que no deja que tú tomes el control y el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy hay libertad para aquel que está cautivo, hay libertad para el que está oprimido. En el nombre de Jesús. Vamos, levanta ahí tus manos y dile: Señor, gracias. Comienza a darle gracias por la libertad que Él trae sobre tu vida. Dile: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has manifestado esta mañana sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, dale gracias ahí.